fama no protege a nadie del peligro. A lo largo de los años, algunas celebridades muy conocidas han desaparecido sin dejar rastro. Sin despedidas, sin pistas, solo silencio. Sus desapariciones siguen sin resolverse, dejando tras de sí un sinfín de preguntas y fans desconsolados. En este vídeo, nos sumergimos en 5 historias reales de celebridades que siguen desaparecidas en 2025. Se trata de casos envueltos en misterio, con muchas más preguntas que respuestas. Era julio de 2002, la antigua estrella de la NBA Bison Dele, antes conocido como Brian Williams, había desaparecido. Un hombre que en su día se había subido a los escenarios más emblemáticos del mundo estaba ahora buscando la paz en alta mar, lejos de la fama y la presión que lo habían definido. Tras abandonar el baloncesto con solo 30 años, a pesar de tener millones en el bolsillo, Bison emprendió un viaje diferente. No se vio obligado a hacerlo, simplemente quería libertad. Quería vivir la vida según sus propios términos. Navegaba a bordo de un catamarán de 55 pies llamado Hakuna Matata, un hombre que prometía no tener preocupaciones. Le acompañaban su novia, Serena Carlin, su hermano mayor, Kevin, y el capitán del barco, Bertrand Saldo. Para el mundo exterior, parecía un sueño. 4 personas navegando bajo un cielo infinito, rodeados de azul en todas direcciones. Pero entonces llegó el silencio. El 8 de julio, se interrumpió toda comunicación. No hubo más llamadas, no hubo más noticias, simplemente nada. Los familiares y amigos, acostumbrados a que Bison se comunicara con regularidad, comenzaron a preocuparse. Pasaron los días, luego, las semanas. Y entonces, como en una escena de película de suspense, Kevin Williams regresó silenciosamente a Estados Unidos, solo. No tenía respuestas, solo respuestas evasivas, un comportamiento sospechoso y una calma inquietante. No dio ninguna explicación real sobre el paradero de Bison, Serena o Bertrand. Entonces, las cosas se pusieron aún más feas. Kevin había falsificado la firma de Bison, había utilizado el pasaporte de su hermano, había comprado oro por valor de más de $150,000 en Phoenix. Fue entonces cuando intervino el FBI. Encontraron el Hakuna Matata, dañado, reparado, con agujeros de bala ocultos bajo un rápido parche. Algo había salido terriblemente mal. Bajo una presión cada vez mayor, Kevin contó una historia que hizo temblar a los investigadores. Afirmó que se había producido una pelea entre él y Bison. Serena intentó separarlos y resultó mortalmente herida. El capitán quiso denunciarlo. Bison, en un momento de pánico, supuestamente enloqueció. Kevin dijo que tuvo que defenderse, y luego, en medio del océano, se deshicieron de los cadáveres. Simplemente desaparecieron. Pero ni siquiera esa historia cuadraba, tenía lagunas, cambiaba. No había pruebas físicas, ni forma de confirmar ni una sola palabra. Y entonces, sin más, Kevin también desapareció. En septiembre de 2002, sufrió una sobredosis de insulina. Entró en coma y murió poco después, llevándose consigo toda la verdad que conocía. La historia de Bison Dele sigue acechando al mundo del baloncesto y a todos los que siguieron su insólita trayectoria. Un atleta dotado, un campeón con los Chicago Bulls, un hombre que podría haber permanecido en el centro de atención, pero que en cambio eligió lo desconocido. Su madre, Patricia Phillips, quedó en la situación más imposible. Había perdido a sus 2 hijos y no tenía forma de saber realmente lo que había sucedido en ese barco. ¿Actuó Kevin realmente solo? ¿Había algo más oscuro en la historia que nadie descubrió? ¿Y si Kevin no hubiera vuelto solo? ¿Y si los investigadores hubieran llegado un poco antes? Era la madrugada del 5 de enero de 2006 en la tranquila ciudad de Bremerton, Washington, cuando Joe Pichler, de 18 años, hizo la última llamada telefónica que atormentaría a todos los que lo querían. Solo unas horas antes, había estado riendo, jugando a las cartas y tomando unas copas con sus amigos. Nada parecía fuera de lo normal. Pero a las 4:15 de la madrugada, algo cambió. Joe llamó a un amigo llorando. Estaba claramente alterado, pero prometió que volvería a llamar en 1 hora. Esa llamada nunca llegó. Y después de eso, Joe desapareció. Joe no era un adolescente cualquiera. En su día había sido el centro de atención. Un antiguo actor infantil conocido por sus papeles en Varsity Blues y la serie de películas Beethoven. Pero a los 15 años, se alejó de Hollywood. La fama nunca pareció importarle tanto como a otros. Regresó a Bremerton en 2002, terminó el instituto y consiguió un trabajo normal en un centro de atención telefónica. Vivía solo, pasaba tiempo con su cobaya y jugaba a Magic, The Gathering. No estaba perdido, tenía planes. En unos meses, cuando le quitaran los brackets, volvería a Hollywood para retomar su carrera como actor. Pero esos planes nunca se cumplieron. 4 días después de aquella escalofriante llamada telefónica, el 9 de enero,
Su Toyota Corolla plateado de 2005 fue encontrado abandonado cerca de Port Madison Narrows. Dentro estaban su ropa y su teléfono, pero su cartera y sus llaves habían desaparecido. Lo más inquietante de todo fue que se encontró una nota de 2 páginas en la que ofrecía sus pertenencias a su hermano menor. Algunos lo interpretaron como una despedida, pero su familia no se lo creyó. Su madre, Carrie, no podía aceptar la idea de que Joe se hubiera quitado la vida. No había ningún mensaje final, ningún adiós claro. Las luces de su apartamento estaban encendidas. La puerta estaba abierta, y Joe, que siempre era cuidadoso y responsable, no se habría marchado así sin más. La noche anterior estaba bromeando y jugando a las cartas. Nada en su comportamiento indicaba desesperación. Su hermana, Shauna, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había pasado algo más oscuro. La policía se inclinó por la teoría de que Joe se había tirado desde un puente cercano. Señalaron la emotiva llamada telefónica, la nota y el coche abandonado. Pero cuando el detective Robbie Davis admitió que no había pruebas contundentes que respaldaran la teoría, ni siquiera un rastro de olor, las preguntas no hicieron más que aumentar. Las exhaustivas búsquedas no dieron ningún resultado. No se encontró el cuerpo. No había pistas reales. Solo un silencio que se prolongó durante años. Para la familia de Joe, la investigación parecía precipitada. Kathy creía que se habían omitido pasos fundamentales. No se había registrado a fondo su apartamento y no se habían encontrado todas sus pertenencias. Algunas de las cosas de Joe, incluida su preciada colección de tarjetas, nunca aparecieron. ¿Qué había pasado? ¿Alguien se había llevado algo más que sus pertenencias? Con el paso del tiempo, el caso desapareció de la atención pública. Pero para la familia de Joe, el dolor no desapareció con él. En 2008, Shauna expresó lo que sienten tantas familias de personas desaparecidas. La gente dice que el tiempo cura, pero el tiempo solo ayuda cuando tienes respuestas. La soledad de no saber, de preguntarse si Joe tenía frío, si estaba asustado, si estaba vivo o si había muerto, era insoportable. Kathy nunca se rindió. Mantuvo vivo el recuerdo de Joe, compartiendo su historia y apoyando a otras familias que sufrían un dolor similar. Criticó la forma en que se había llevado el caso, pero reconoció que la atención mediática sobre la desaparición de Joe había contribuido a que, a partir de entonces, se gestionaran mejor los casos de personas desaparecidas en Bremerton. Era un pequeño consuelo en un mar de dolor. Los fans tampoco lo olvidaron. En los aniversarios de Varsity Blues, o en momentos aleatorios en Internet, la gente sigue mencionando su nombre. Recuerdan su sonrisa, su encanto y el extraño y doloroso misterio de su desaparición. Era abril de 2019 cuando Zoe McLellan desapareció. Un día era un rostro familiar en las pantallas, conocida por sus papeles en NCIS, Nueva Orleans y Jack. Y al día siguiente, ella y su hijo Sebastián, de 8 años, simplemente desaparecieron, sin previo aviso, sin un último mensaje, solo silencio. Y lo que lo hizo aún más escalofriante fue el momento en que ocurrió, en medio de una amarga y espiralada batalla por la custodia con su exmarido, Jean-Pierre J.P. Gillen. Zoe llevaba luchando por la custodia desde 2017. Las tensiones ya habían llegado a un punto álgido cuando se llevó a Sebastián a Toronto, a pesar de una orden judicial que les obligaba a permanecer en Estados Unidos. Técnicamente no era ilegal, pero rompió la confianza. Luego vinieron acusaciones más graves. Zoe acusó a JP de maltratar a su hijo, lo que hizo que una situación ya de por sí complicada estallara en caos. El 11 de abril, toda comunicación se interrumpió. JP, que a pesar de las tensiones había compartido la custodia con ella, llevaba semanas sin saber nada de Zoe ni de Sebastián. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Preocupado y confundido, JP alertó a las autoridades. Las semanas se convirtieron en meses y aún así, nada. No fue hasta mayo de 2021, más de 2 años después, que se emitió una orden de arresto contra Zoe por interferencia en la custodia de un menor. Mientras tanto, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados incluyó oficialmente a Sebastián en la lista de personas desaparecidas, visto por última vez a mediados de abril de 2019. A medida que se intensificaba la búsqueda, comenzaron a surgir detalles inquietantes. JP, que había sido arrestado por las acusaciones de Zoe, fue absuelto tras pasar 4 meses en la cárcel, pero el daño ya estaba hecho. Más tarde se enteró de que Zoe había hablado con un guardia de la prisión sobre cómo manipularlo. Y esa no era la única señal de alarma. En algún momento durante el caos por la custodia, Zoe se había reencontrado con Charlie Barber, un hombre que había conocido años atrás en el rodaje de NCIS. Al principio, él pensó que solo estaba ayudando a una madre en apuros. Zoe le dijo que estaba luchando por un niño que había sufrido un trauma. Él les abrió las puertas de su casa en Franklinton, Luisiana, a ella y a Sebastián.
Al principio todo parecía ir bien, demasiado bien. Pero poco a poco comenzaron a aparecer las primeras grietas. Zoe le dijo a Charlie que Sebastián le tenía pánico a su padre y se negaba a estar cerca de hombres. Sin embargo, Charlie nunca vio ese miedo. Sebastián jugaba con su hijo, reía, bromeaba y no mostraba signos de angustia. Zoe tenía reglas estrictas. Nadie podía cortarle el pelo a Sebastián debido a un trauma pasado. Pero Charlie vio que el pelo del niño crecía largo y sin tocar, sin ninguna reacción. La historia que pintaba Zoe no coincidía con la realidad. Luego vinieron los momentos más extraños. Zoe dijo que tenía habilidades psíquicas. Afirmaba que el dinero aparecía en su cuenta sin más. Usaba varios nombres e incluso se registró en un hotel con el alias Sarah Chandler, diciéndole a Charlie que estaba en peligro. Una vez, en la piscina de un hotel, Sebastián quiso ir a jugar a videojuegos al interior. Zoe le pidió a Charlie que lo acompañara, a pesar de que había dicho que su hijo no confiaba en los hombres. Esa contradicción le impactó mucho. ¿Qué más no era cierto? En abril de 2020, Charlie ya había visto suficiente. Se alejó, inquieto por las inconsistencias. Después de un tiempo, se puso en contacto con JP en Facebook y le contó todo. Fue entonces cuando descubrió que el abogado de JP ya había recopilado testimonios similares. Charlie no estaba solo. Otras personas habían notado el comportamiento extraño, las historias cambiantes, las señales de alarma. Quedó claro que Zoe tenía un objetivo: mantener a Sebastián alejado de su padre a toda costa. Se lo había dicho a Charlie, pero ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para conseguirlo? Desde 2020, Zoe ha desaparecido por completo. Charlie no ha vuelto a saber nada de ella. Su última llamada telefónica estuvo llena de emoción, confusión y la sensación de que algo definitivo estaba sucediendo. Sus cuentas en las redes sociales siguen congeladas en el tiempo. Nadie sabe dónde está ella, ni dónde está Sebastián. Ahora, casi 6 años después, las preguntas flotan en el aire como humo. ¿Se esconde Zoe intencionadamente, convencida de que está protegiendo a su hijo? ¿O la historia que creó comenzó a desmoronarse, obligándola a sumirse aún más en las sombras? ¿Estaba Sebastián realmente en peligro? ¿O era un peón en una historia mucho más compleja? Y si alguna vez se encuentra a Zoe, ¿qué verdad saldrá finalmente a la luz? Era octubre de 2022 cuando Levi Davis salió del Old Irish Pub de Barcelona y desapareció en la noche. Tenía solo 24 años y era un jugador de rugby profesional que en su día fue considerado una estrella en ascenso. Había jugado en equipos como el Bath y el Worthing Raiders, pero una lesión de rodilla había truncado su carrera. Tenía planes. Se suponía que iba a seguir adelante al cabo de unos días. Explorar, curarse, quizás incluso empezar de nuevo. Pero nada de eso sucedió. Alrededor de las 10:05 de la noche del 29 de octubre, las cámaras de seguridad captaron a Levi saliendo del pub. Solo había estado dentro 35 minutos, tomando una copa y viendo un partido de fútbol. Giró por la calle y se dirigió hacia el puerto. Y eso fue todo, la última vez que se le vio. Nadie volvió a saber nada de él. Su amigo Richard Squire, la última persona que lo vio en Ibiza, dio la voz de alarma. Algo no estaba bien. Levi siempre se mantenía en contacto, pero esta vez no había llamadas, ni mensajes de texto. Al principio la respuesta de las autoridades fue lenta, frustrantemente lenta, como si no entendieran la urgencia, como si otro turista desaparecido fuera solo otro caso más en la lista. Luego llegó un avance, si se le puede llamar así. Los pasajeros de un crucero atracado cerca del puerto de Barcelona informaron de que habían visto a un hombre luchando en el agua. Gritaba pidiendo ayuda en inglés. Le lanzaron un salvavidas, pero cuando llegaron los servicios de emergencia, el agua estaba vacía. No encontraron a nadie. La descripción del hombre coincidía con la de Levi. El momento coincidía. La última señal de su teléfono había sido emitida desde la misma zona. Días más tarde, encontraron su pasaporte abandonado en un banco cercano. Pero no había ningún cadáver. Pocos días antes de su desaparición, Levi había publicado un vídeo en internet. Parecía asustado. Decía que le estaban chantajeando, que alguien le había grabado en secreto en un momento de vulnerabilidad y ahora estaban utilizando esas imágenes para controlarle. El investigador privado, Gavin Burrock, indagó más. Al parecer, Levi se había convertido en el objetivo de un grupo criminal, posiblemente vinculado al crimen organizado. Según los informes, había sido seguido y acosado. Más tarde, los investigadores descubrieron que, tras la desaparición de Levi, se habían borrado 38 contactos de su cuenta de Instagram. Como si alguien hubiera intentado borrar los rastros digitales de con quién hablaba, o quién podría saber algo. Sin embargo, a pesar de todo esto, la teoría oficial seguía siendo la misma. Se había ahogado, sin pruebas, sin confirmación. La madre de Levi, Julie Davis, se negó a aceptar esa respuesta.
Habló públicamente, desesperada porque el mundo la escuchara. Su hijo había estado pasando por dificultades, sí, con las finanzas, con la discriminación, con una presión que la mayoría no podía entender, pero eso no explicaba el miedo en su voz. A principios de 2023, la policía anunció discretamente que el caso se daría por cerrado, a menos que surgieran nuevas pruebas. Entonces ocurrió algo inesperado. El 15 de diciembre, casi 2 meses después de la desaparición de Levi, un amigo le envió un sencillo mensaje. Por favor, vuelve a casa, te quiero y te echo de menos. Y luego, leído. Esas palabras le golpearon como un trueno. Alguien lo había visto, alguien había abierto el mensaje. ¿Era Levi? ¿Estaba vivo, escondido, tratando de escapar de las personas que lo habían amenazado? ¿O era otra persona la que tenía su teléfono, leyendo los mensajes, asegurándose de que nadie se acercara demasiado a la verdad? Las preguntas se acumulan. ¿Por qué Levi salió tan repentinamente del pub aquella noche? ¿Por qué el puerto? ¿Por qué dejó su pasaporte? ¿Qué pasó realmente después de que doblara la esquina y desapareciera en la oscuridad? Era el 6 de julio de 1983 en Cocoa Beach, Florida. Tammy Lynn Lepper, de solo 18 años, desapareció sin dejar rastro. Sin despedidas, sin explicaciones. Solo silencio. Tammy no era una adolescente cualquiera. Desde muy joven, iluminaba cualquier lugar al que entraba y dominaba los concursos de belleza con una facilidad casi inquietante. 280 títulos en 300 concursos. Comenzó a trabajar como modelo a una edad temprana, y luego pasó a la actuación, consiguiendo rápidamente pequeños papeles en películas como Little Darlings y la icónica Scarface. En esta última, apareció brevemente, en bikini, como una distracción en una escena tensa, pero fue su puerta de entrada al mundo del espectáculo. Estaba en camino. Y entonces, algo cambió. Comenzó sutilmente después de rodar Spring Break a principios de ese año. En una fiesta del reparto, sucedió algo que la conmocionó. No quería hablar de ello, no quería dar nombres, pero a partir de esa noche fue diferente, nerviosa, paranoica. Su madre, Linda, vio cómo el miedo se apoderaba de ella. Tammy apenas salía de casa. Empezó a evitar a la gente, incluso a sus seres más cercanos. Cuando Linda le preguntó si alguien estaba intentando hacerle daño, Tammy solo respondió, sí, pero nada más. Sin detalles, solo miedo. A pesar de la ansiedad que la carcomía, Tammy viajó a Miami para rodar Scarface. Se alojó con un amigo de confianza de la familia, Walter Leibovitz. Pero cuando rodaron una escena con sangre artificial, se derrumbó por completo. Rompió a llorar y tuvo que abandonar el plató. Walter, preocupado, llamó a Linda. «Tienes que buscar ayuda», le dijo. De vuelta a casa, las cosas empeoraron. Tammy estaba convencida de que alguien la estaba envenenando. No comía ni bebía nada que no preparara ella misma. El miedo se había apoderado de ella. El 1 de julio, la situación llegó a un punto crítico. Rompió las ventanas de su propia casa durante un aterrador ataque. Y, tras una acalorada discusión con su amiga Wing Flanagan, Linda no tuvo otra opción. Llevó a Tammy a un centro de salud mental. Le hicieron pruebas, ni drogas ni alcohol. Y después de 72 horas, sin diagnóstico y sin respuestas, Tammy fue dada de alta. Seguía asustada, seguía ocultando algo. Le dijo a su madre que había visto algo horrible, en una fiesta, algo que no debía haber visto, pero, de nuevo, sin nombres ni detalles, solo ese terror persistente en su voz. Algunos creen que pudo haber sido testigo de una actividad delictiva, algo que involucraba a personas poderosas, tal vez incluso lavado de dinero. Fuera lo que fuera, nunca lo dijo en voz alta, y tal vez ese silencio era su intento de protegerse. 5 días después, se fue de casa. Estaba con un hombre, supuestamente llamado Keith. Tammy había mencionado que le tenía miedo, pero nunca fue nombrado oficialmente sospechoso. Él dijo a la policía que habían discutido durante el trayecto y que Tammy le pidió que la dejara cerca del ahora infame edificio Glass Bank en Cocoa Beach. Estaba a solo 8 kilómetros de su casa. Esa fue la última vez que se la vio. Las cámaras de vigilancia la mostraron sola en el aparcamiento, indecisa, mirando a su alrededor. Luego, caminó hasta una gasolinera cercana e intentó desesperadamente llamar a su tía y a una amiga íntima. Mensajes urgentes, pero nunca consiguió comunicarse. Y después de eso, desapareció. No se la volvió a ver, no hubo llamadas, no apareció el cuerpo. La última vez que la vieron, llevaba una falda vaquera y una camisa azul con apliques de flores. Algunos informes afirmaban que estaba descalza, algo poco habitual en ella. Otro detalle extraño más en una historia llena de ellos. Pasaron los años, las pistas iban y venían. Se barajó un sospechoso, Christopher Wilder, un depredador encantador que atraía a mujeres jóvenes con promesas de fama como modelos. Estaba activo en Florida en la época en que Tammy desapareció. Dada su trayectoria profesional, la teoría tenía sentido.
pero nunca se encontró ninguna prueba sólida que los relacionara. Wilder murió en un tiroteo con la policía en 1984. Otra teoría apuntaba a John Brennan Crutchley, un secuestrador convicto con un historial retorcido y vínculos con otras mujeres desaparecidas. Él también se convirtió en sospechoso. Pero, de nuevo, no había ninguna conexión ni pruebas. Solo sombras. La madre de Tammy, Linda, se aferró a su propia y escalofriante creencia, que su hija sabía algo peligroso, que su desaparición no fue casual, sino intencionada. Tammy había hablado de forma críptica sobre actividades ilegales, y su miedo era real, no imaginario. Pero sin respuestas, todo seguía siendo una aterradora incógnita. El caso sigue sin resolverse desde entonces. Los investigadores publicaron imágenes con el envejecimiento de la niña, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pudiera reconocerla. Su ADN está archivado. ¿Pero sus registros dentales y sus huellas dactilares? Perdidos, extraviados, un cruel giro en un caso ya plagado de callejones sin salida. ¿Qué ocurrió aquel día de julio? ¿Tammy se encontró con alguien que quería hacerle daño? ¿Huyó de algo de lo que no podía escapar? ¿O simplemente sabía demasiado y pagó el precio de su silencio? Nadie lo sabe.